Bueno, ya tenemos nuestro informe con bastante información, con bastantes opciones, pero necesitamos utilizar las técnicas de formato para aspectos de que se vea de una manera más presentable. Entonces vamos a visualizar ahorita aspectos de formato para el texto, cómo agregar líneas, recuadros, algunas técnicas en cuanto a alineación de campos. Cuando tenemos informes con muchísimos campos, vamos a necesitar tomar esas funcionalidades de alineación masiva. Okay, entonces iniciemos con nuestra descripción. Ya notamos que pues tenemos aspectos como negría, cursiva, a un campo. Al darle clic a los campos vamos a tener muchas más opciones, como por ejemplo acá tenemos aspectos de la fuente en específico, tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el color, si lo queremos tachado, subrayado, los bordes a utilizar, aspectos de suprimir, si puede crecer. Por ejemplo, acá pueden notar que en los aspectos de fuente hay fórmulas. ¿Eso qué significa? Que incluso podríamos hacer dinámico la fuente a utilizar o el estilo. Es decir, si encontramos que el texto, por ejemplo, lleve una palabra clave a utilizar, que lo coloque en negrilla de una manera dinámica. Estos aspectos de fórmula, como mencioné, son muchos más avanzados, pero hago la mención que se puede también deformar de una manera dinámica. Entonces vamos a colocarlo en un texto de tamaño 14. Vemos acá que el campo tenemos que tener cuidado en cuanto al crecimiento de nuestros campos. No va a pasar esto. Ahora vemos que acá crecimos en cuanto al tamaño de la fuente. Sin embargo, no agrandamos el tamaño del campo. Para ello, tenemos que agrandar el campo. También la sección se aplicará. Vamos a hacerlo entonces un poco más grande. Vamos a extenderlo. ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar acá ocupando todo el ancho de la página. Y vamos a utilizar las opciones de formato. Le vamos a dar un fondo. Vamos a utilizar el primer fondo en este caso. Vamos a utilizar un gris fuerte. ¿Okay? Cuando tenemos este escenario podemos hacer dos opciones. Aquí vemos que el área de impresión está un poco más grande de lo que ocupa el campo. Muy importante entonces. O muevo de esta manera hasta alinearlo. O fácilmente puedo ir a la sección, clic derecho y la opción que se llama ajustar sección. Cuando hago esto lo que hace es que el tamaño de mi sección se va a ajustar al último campo que encuentre de manera automática. Vamos a alinear esto un poco mejor para que llegue hasta el tope de esta sección. Y ya tenemos acá accesorios. Ahora nos vamos a enfocar en los grupos. Para los grupos podemos utilizar un color distinto de fuente. Vamos a utilizar un color azul. Vamos a colocarlo en negrilla. Vamos a llevarlo al tamaño número 12. Vamos a ver cómo se ve la opción. Vamos a incrementar un poco el tamaño del campo.
y vamos a hacerlo un poco más extenso para efectos de que cuando crezca. Lo vamos a indentar un poco hacia la derecha para que se note la jerarquía. Considero que en este momento ya es notoria esa jerarquía. Podríamos bajar un poco hacia esto. Sin embargo, no nos está permitiendo. Esta opción de ajustar a la cuadrícula, normalmente lo que realiza es que no me deja un movimiento libre de los campos. Yo aquí estoy presionando las flechas hacia abajo, hacia arriba, y el movimiento es un tanto fuerte o brusco, podríamos decirle. Vamos a quitar, ajustar a la cuadrícula. Y cuando hago eso ya puedo fácilmente ir moviéndome con las flechas, los movimientos son más pequeños y me da más flexibilidad. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar ya acá en descripción del grupo. Vamos a agregarle tal vez el subrayado. Listo. Okay. Accesorios, guantes. También me interesa el aspecto de los títulos. Entonces voy a agregar acá fotografía. Voy a agregar código. Descripción. Precio. Ok, aquí me gustaría que esto quedara de una manera más adecuada, entonces puedo hacer ciertos aspectos como el siguiente. Me interesaría que el campo en cuanto a tamaño quedara muy similar al del detalle. Voy entonces a hacer lo siguiente. Selecciono los dos campos, pero sobre el campo base que necesito el mismo ancho o tamaño, clic derecho, tamaño, y me interesa ahorita el mismo ancho. Veamos lo que va a suceder con el título que dice fotografía, mismo ancho, automáticamente tiene el mismo tamaño y puedo alinearlo ahora. Como tiene el mismo tamaño, podría ser izquierdos o podría ser alinear centros. Con esto me aseguro que visualmente está en la posición correcta. ¿Qué me faltaría en este caso? Probablemente centralizarlo, probablemente me gustaría negrilla. Ya queda en negrilla la fuente. Algo interesante acá es que este ya me gusta en la posición que se encuentra. Y ahora algo es que yo puedo copiar este formato. Me interesaría que este formato sea el mismo para todos los otros campos de título. Entonces puedo utilizar la función de copiar formato. Vemos acá, selecciono el campo que ya está con el formato que necesito. Copiar. Pego, pego y pegar. Muy similar a cómo funcionan nuestras herramientas Office. Sigamos entonces, acá la descripción está bastante grande, los códigos de producto no son tan grandes. Vamos todavía a hacerlo un poco más pequeño. Vamos entonces a alinear la descripción sí podría ser mucho más extensa. Okay, ya me parece un poco más, todavía puedo modificar el código, acá la descripción. El precio está bien, sin embargo el precio, bueno, ya aparece adecuadamente, lo voy a hacer un poco más grande. Los precios normalmente está bastante bien, pero podría alinearlo centrado. Sin embargo, en el tema monetario lo mejor es siempre alineado hacia la derecha. Veamos cómo está. Probablemente ahorita me interesa mejor que esto quede alineado al centro del código, pero podría moverlo con los campos. Se me ocurre en este momento seleccionarlo
Este es mi base. Y voy a decirle alinear medios para que lo coloque al medio. Ahí estoy seguro que es al medio del código, ¿sí? Ahora lo que me necesito es que el resto de campos esté también en la misma posición. Los selecciono todos con clic sostenido a cada uno, o puedo hacer lo siguiente. Formo un cuadro de selección que los tome a todos. Siempre recordar el campo base. Alinear superiores. Listo. Este campo pues no está adecuado. Vamos a colocar acá. Clic sobre los dos. Recordemos la opción. Tamaño, el mismo tamaño. Mismo ancho me interesa. Lo vamos a entrar. Sin embargo, el título no parece estar adecuado. Vamos a tener que hacerlo crecer un poco más. Código. Aquí ya me parece bien. Entonces ahora vamos a cambiarlo y el tamaño va a ser en base al título. Clic derecho sobre el base, tamaño. Y acá tenemos que visualizar qué está sucediendo. Vamos a alinearlo un poco. Aquí me parece bien, quiero ver. Sí. Entonces acá alineamos izquierdos. Descripción, acá únicamente vamos a cambiar esto por mayúsculas. Vamos a decirle que es el mismo tamaño, mismo ancho. Alineamos de igual manera, alinear izquierdos. Este lo vamos a hacer del mismo tamaño que el precio. Y lo vamos a alinear. Ok, acá algo es la centralización. Esto no lo tomó. Vamos a centralizar. Y vamos a cambiar nuestro título. Se llama catálogo de productos. Si vemos el original, definitivamente lo usamos como base. Si estamos cambiando algunos aspectos, por ejemplo, ellos no mostraban la fotografía de cada artículo, mostraban el del grupo, pero a nosotros sí nos interesa en este ejemplo mostrar el de cada artículo. Aquí vamos a indicarle la palabra total de artículos del grupo. Vamos hacia acá y vamos a tomar la descripción del grupo de artículos, lo voy a arrastrar hacia acá. Y aquí voy a hacerlo dinámico. ¿Cómo lo hago? Tomo el campo sobre el texto estático, arrastro y suelto. Y vemos que automáticamente acá coloca el campo. Vamos a ver la vista previa. Total de artículos del grupo. Vamos a copiar formato. Cuando no son campos compatibles, vemos que el copiar formato no nos lo habilita. ¿Cómo sabemos esto? El icono que está apareciendo como un círculo de prohibición. Entonces vamos a tener que asignarle acá el tamaño. Este es Arial 2. Y este lo vamos a hacer también azul. Arial 12.
Las líneas aparecen azules, sin embargo, no me parece bien esas líneas. Vamos a quitárselas, dar formato al campo. Estos son los bordes. Dice que tiene un superior, el sencillo. Aquí quiero ninguno. Inferior ninguno. Y voy a hacer un poco más. Algo importante son las alineaciones. Muchas veces no le invertimos tiempo a la alineación y al momento de que alguien lo supervisa es notorio que no está alineado. Aquí nos falta quitarle los bordes inferiores. Vista previa. También el tamaño. Vamos a hacer de la misma altura. Y ahora lo vamos a volver a alinear. Aquí podríamos también hacer, probablemente no se bien este salto que está realizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto, descripción del grupo, espacio, 2 puntos, espacio, y vamos a arrastrar y soltar. En nuestro diseño se ve bastante extenso, pero recordemos que es porque lleva los nombres de los campos. Ya en nuestra vista previa, y acá me parece mejor de esta manera. Y podemos hacer lo mismo para la familia. Voy a copiar este campo para ahorrarme. Total de familia le voy a colocar. Voy a quitarle todos los campos acá. Hacerlo un poco más pequeño. Y aquí lo vamos a cambiar a, no es azul, es negrilla. Nuevamente la misma técnica, llamamos a la descripción de la familia. Arrastramos y soltamos. Puntos acá. Quitamos estos 2 puntos. Y arrastro y suelto. Esto por el aspecto de orientación. Fuente que tenemos 14. Vamos a utilizar aquí también 14. Es negrilla. Vamos a la lista previa. Total de accesorios 24. Y aquí tenemos el total general, tal vez lo vamos a aumentar a un 16. Muy grande, 16. Vamos a agregarle por acá. Total general. Ya tiene sus... Vamos a hacerlo a la misma altura. Lo vamos a alinear superiores para que sea bien. Vamos a agregar una opción de recuadro. Vamos aquí, recuadro. Para que sea más marcado el gran total. Vista previa. Y vamos a hacerlo un poco más grande.
¿Cómo se ve? Más pequeño esto. Entrada. General. Guardamos siempre y vamos a agregarle algo más para que se note el salto de cada uno de los artículos. Vamos a agregarle una fila, una pequeña fila. Y vamos a darle un formato a esa fila de tipo punteado para que se vea este efecto. A los títulos le vamos a agregar otra fila. Al formato. Y podemos aumentar, por ejemplo, acá, que esta sea un poco más gruesa. Okay. Seguro que existen muchísimas más opciones de formato, sin embargo, hemos mostrado las más básicas que pueden existir. Muchas de ellas pueden comportarse distinto también con fórmulas. Ese detalle vamos a verlo en el webinar avanzado.